que ojalá tuviéramos esa oportunidad de conocernos más cercanamente. Esta mañana yo quisiera repasar las bienaventuranzas porque nos estamos despidiendo de ellas el día de hoy, y lo hago con cierta tristeza porque para mí ha sido una gran bendición repasar cada una de estas bendiciones que el Señor dictó sobre cada uno de nosotros. Y quisiera enfatizar eso, que allí en el monte de las bienaventuranzas, el Señor Jesús bendijo a cada uno de los oyentes. Y allí estaban los discípulos. Y el Espíritu Santo puso en la mente de los discípulos, en este caso de Mateo, recordar las bienaventuranzas para luego ponerlas por escrito. De tal modo que cada vez que nosotros leemos las bienaventuranzas o las escuchamos, es como si nosotros mismos estuviéramos en ese monte y el Señor Jesús posara su mano sobre nuestra cabeza, nuestro hombro, y nos dijera: Macarios, eres bendecido, eres lleno de mi felicidad, de mi fe, de mi contentamiento, de esa gloria en la cual vive ahora nuestro Señor Jesús a la diestra del Padre. Y nos dice: hijo mío, hija mía, todo lo mío es tuyo, y por eso yo te bendigo con toda la plenitud de mi ser. Las bienaventuranzas son precisamente una bendición sobre nosotros. La función del lector de la bienaventuranza, o sea, del predicador que las enseña, o sencillamente de aquella persona que lee esas bienaventuranzas en voz baja o en voz alta, ahí en su casa personalmente o para sus hijos, sépalo con toda seguridad que al leer esas bienaventuranzas, usted está pasando a otros y recibiendo usted mismo y pasando a otros esas bendiciones que el Señor Jesús pronunció tantos años atrás en el monte, donde reunidos sus discípulos los bendijo con estas palabras que fueron registradas para nosotros. Y no sé cuánto recalcar esto. Cada vez que ustedes se sientan tristes o están pasando por una prueba y necesitan la bendición del Señor, acudan a estas palabras de Mateo 5. Háganlas suyas, son suyas por la fe. Hay algunas personas que toman estas palabras como si fueran mandatos, como si fueran leyes, como si fueran condiciones por las cuales Dios entonces bendice a los que las cumplen. Pero la misma primera bienaventuranza, donde nos dice allí: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, nos enseña que cuando nos presentamos al Señor, nos presentamos con las manos vacías.
Señor, no tengo nada en mis manos. Mis obras me acusan. Mis malas obras están ante mis ojos. Y no tienen que ser obras en sí, sencillamente lo que pasa por el pensamiento de hacer algún mal, de actuar en manera contraria a la voluntad y al amor de Dios. Eso me acusa, Señor. Tal vez algunos tengan una opinión muy favorable de mí, pero Señor, me acusa mi propia conciencia, mi propia mente. Y yo sé que las cosas buenas que yo hago, los buenos pensamientos que sí tengo, son imperfectos, son incompletos. Así que, Señor, me presento ante ti solamente pidiendo tu gracia, tu misericordia, porque yo vengo con las manos vacías. Yo no vengo, Señor, ofreciéndote cosas que yo he cumplido. Porque aún si las presentaras, tú dijeras, yo solo reconozco una obra perfecta y esa es la obra de mi Hijo. ¿La quieres o no? Así que la primera bienaventuranza nos dice que no son leyes o reglamentos o condiciones que nosotros debemos de cumplir. Sencillamente nosotros nos acercamos a Dios con la cabeza baja en señal de humillación, diciendo, Señor, yo necesito esa bienaventuranza, esa bendición, ese Macarios que tú expediste, que tú pronunciaste. Y es precioso porque la primera bienaventuranza dice, tuyo es el reino de los cielos, está en el presente. De tal modo que no es una condición que se cumple en el futuro, no es algo que si tú haces esto y aquello se cumplirá en el futuro, sino que cuando tú vienes con fe al Señor, con manos vacías y dices, Señor, lléname, cólmame con la vida de Cristo, que no falte nada de su justicia, que no falte ninguna de sus virtudes, que no falte nada de su amor, recúbreme con la vida de Cristo. Cuando nosotros venimos al Señor con esa fe tan sencilla, de nosotros es el reino de los cielos. Esa bienaventuranza ya es nuestra. Recordemos bien el sentido de Macarios. Es esa condición del alma, de la mente, del cuerpo, del ser, en que todo está en un estado de felicidad, de contentamiento. Estamos conectados con Dios, con el prójimo, con nosotros mismos. No hay ninguna desconexión. Hablemos de psicología y de todo lo que ofrecen los psicólogos, pues ahí está en esta bienaventuranza. Y por la fe nos unimos, nos metemos en la bienaventuranza y decimos, ay, qué rico, Señor, que estoy en tu bienaventuranza. Y asimismo nosotros podemos repasar cada una de estas bienaventuranzas. Por ejemplo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y claro, nosotros vimos que hay muchas razones por las cuales uno puede llorar. Y si me pongo a pensar en algunas de ellas, tal vez me voy a poner a llorar yo aquí con ustedes esta mañana. Una de ellas es cuando uno se despide de un lugar o de personas muy agradables y se traslada a otro lado, que es lo que nos está pasando a nosotros mismos ahora.
Nos estamos despidiendo acá de Barranquilla. A nuestro alrededor aquí en la casa hay cajas y cosas por empacar todavía y planes, pero eso significa desarraigarse uno. Ya hemos estado viviendo aquí 3 años, desarraigarse uno de un lugar que uno ha conocido como seguro, confiable. Hay personas que se le han metido en el corazón a uno. Eh, Así que desarraigarse de eso. Pero eso es muy poco. Esa es muy poca razón por la cual suelen venir lágrimas a nuestros ojos. Nosotros hemos vivido esa dura razón de lágrimas aquí mismo en este grupo durante los últimos 9 meses, desde que nos organizamos. Ahora pronto yo creo que será el año. Rosarit lleva la cuenta. Y es que nosotros hemos perdido a seres muy queridos que nos hacen falta hasta el día de hoy. Y no hay mayor causa de lágrimas y lamento en esta vida que la pérdida de esas personas con las cuales hoy uno quisiera todavía conversar y hablar. ¿Cómo te va? Cuéntame. Visitarlas. Pero no, se nos fueron. Y nosotros oramos por ellas y cuando se fueron nos tuvimos que entregar esas personas a la voluntad del Señor. Eso es una tremenda causa de lágrimas. Y cuando estuvimos viendo esta bienaventuranza, pasamos a la tumba de Lázaro, donde Jesús mismo lloró. Al ver el lamento, las lágrimas que brotaban de los ojos de esas 2 hermanas de Lázaro y de todos los demás que querían a este hombre, viendo él cómo el pecado había traído el dolor y la muerte a la humanidad, ese quebranto, del cual en cierto sentido uno nunca se recupera. Cuando uno pierde a un ser querido se le va algo del alma. Viendo el Señor Jesús toda esta realidad humana, Él va a la tumba de Lázaro. A pesar de las protestas, Maestro Jesús, mira que ya tiene olor, no abras, no pidas que quitemos la piedra, porque él ya huele, hoy es el 4.º día, su cuerpo ya está en descomposición. Estamos ya en luto. Y el Señor Jesús insiste. ¿Qué tal si el Señor Jesús no hubiera insistido en decir quiten la piedra? ¿Qué tal si el Señor Jesús le hubiera hecho caso a las hermanas, a Marta y María, de que nos quitara la piedra? No tendríamos nosotros hoy ese consuelo de ver a Lázaro salir de la tumba y ese gozo de sus hermanas cuando corren hacia él, todavía no creyéndolo, atónitas, asombradas, y comienzan a quitarle los vendajes a Lázaro, el que había muerto. Así que el Señor Jesús les dice: yo soy la resurrección y la vida. Por eso les doy consuelo aún en su momento más doloroso en esta vida. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Alabado sea el nombre del Señor. Luego nosotros fuimos a los mansos.
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y aquí nosotros vimos que aquí cuando la palabra dice mansos, es una palabra griega muy especial que define o identifica a estas personas, que no son así un tipo de persona que siempre se están disculpando, que permiten que todo el mundo los empuje de aquí para allá y sencillamente bajan la cabeza y se dejan hacer bullying. No, la palabra griega aquí define o identifica a una persona que lleva consigo autoridad, que lleva consigo dignidad. Y en el momento que es acosada, que es de alguna manera atacada, esa persona mantiene su calma, mantiene su reserva y responde con autoridad, responde con reserva, responde con respeto, responde más arriba de la situación en la cual quieren atacarlo. Porque esa es la razón en la cual muchas veces la gente quiere atacarnos, porque quieren rebajarnos a su mismo nivel de obscenidad, de groserías, de perder la paciencia. Así que la persona mansa es una persona que vive por encima de esos ataques, vive por encima de los ataques a sus emociones. Y uno se pone a pensar, eso es tan difícil. Porque si a uno tantito le dan un empujón así, uno quiere responder dándole el empujón al otro lado, decir, yo no me dejo. Pero la persona que es una persona mansa, le dan un empujón aquí y él queda herido, erguido, diciendo, el Señor te bendiga, dando bendición a la otra persona. Y eso a veces causa que la persona se ponga con mayor furia, pero mantiene la calma. Y ese fue Jesús allí ante Pilato. Los mismos líderes religiosos lo calumniaban y lo acosaban. Este merece la muerte, porque él se ha declarado nuestro rey y ha hecho muchas cosas en contra de nuestras leyes. Y Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres tú un rey? Como burlándose de él. Mira tu apariencia. Tú estás aquí coronado con una corona de espinas. Estás atado. ¿Eres tú un rey? ¿De qué se trata esto? ¿A quién me han traído a mí? Esto es como siempre una equivocación de los judíos que traen a una persona sencillamente porque lo odian. Así que tú eres un rey. Y Jesús le dice a Pilato, tú lo has dicho. Y si yo quisiera, pidiera una legión de ángeles que lucharan a mi favor y quedaría libre. Y lo dijo con una autoridad, con una dignidad, que el mismo Pilato se espantó y le dijo a todos, yo no encuentro ningún mal en esta persona. No hallo nada digno de condenación. Se humilló ante un rey superior. Pero él estaba lleno de orgullo en su corazón. Era un político de pie a cabeza. Y dijo, voy a quedar bien con Jesús. Voy a decirle que no encuentro ningún mal en él y voy a quedar bien con los judíos y lo voy a soltar para que lo castiguen y lo crucifiquen. Con el Señor no se pueden hacer esos componendos. Uno no queda bien con nadie.
Y ese fue Pilato. Él quiso quedar bien con Jesús y quedar bien con los demás. Pero Jesús era manso, reservado, digno. Y con su presencia venció así a las burlas de Pilato. Luego vimos a aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. Una de las personas que en aquel tiempo siempre vivían con hambre y con sed, y esto no lo mencioné cuando nosotros estábamos hablando de estas bienaventuranzas, pero aquellos que tenían mayor hambre y sed en aquel tiempo eran los leprosos, aquellos que sufrían de esa enfermedad en que se les iba cayendo la piel en vida, una enfermedad horrible, la lepra. Y ellos sufrían mucha hambre y mucha sed porque la gente no se atrevía a acercarse a ellos ni para darles comida. Le tiraban comida como si fueran perros o animales salvajes enjaulados, es decir, sí se compadecían de ellos. Les daban comida de esa manera. Pero ellos ya no sabían lo que era sentarse a una mesa y disfrutar ese gozo de comer una buena comida, rodeado de familia, rodeado de amigos. Mucho menos sed, porque ni a los pozos les permitían llegar. Tenían que depender de la poca lluvia que caía en aquel desierto. Seguramente el Señor Jesús tenía también a los leprosos en mente cuando habló de hambre y sed, los hambrientos y los sedientos. Pero en este caso Él añade de justicia. Todos aquellos que se vean como llenos de lepra ante Dios, acosados por sus pecados, que les hace falta justicia para presentarse ante Dios, que como aquel publicano en el templo se golpea en el pecho y dice: Señor, ten piedad de mí, pecador. Esta bienaventuranza está relacionada con la primera, los pobres en espíritu. Dice el Señor: serán saciados. ¿Con qué? Con su propia justicia, con la propia perfección de Cristo. Serán saciados, serán alimentados. No les faltará. Se sentarán a la mesa del Rey. Me hace recordar también de aquella promesa que hizo el Señor a los creyentes. Cuando Él les repartió el pan y el vino, Él dijo: yo no volveré a beber de esto, ni a comer de esto, hasta que esté sentado con ustedes en el reino de mi Padre. Y así estamos nosotros ahora, anticipando esa cena, pero ya saciados de sus ricos manjares, de su justicia, de su perfección, de su amor ante Dios. Cuando venimos como estos leprosos, con hambre y con sed, el Señor nos llena de la gracia y de la misericordia que hay en Cristo Jesús. Y luego pasamos a los misericordiosos, donde nos dice que ellos alcanzarán misericordia. Y esta palabra misericordia y misericordiosos viene de la palabra en hebreo Gesed. Recuerdan que hablamos de la palabra Gesed. Es aquellas obras, aquellos actos sorpresivos de misericordia.
que son inesperados. Uno se rasca la cabeza y dice, ¿cómo puede ser que se hizo misericordia a esa persona que no merecía nada sino lo opuesto, merecía condenación? Y allí se le da misericordia. Y ese acto sorpresivo de misericordia fue lo que el Señor hizo cuando fue a la cruz. Sorprendió al universo entero. Que el Hijo de Dios, el mismo Creador, el Santo y exaltado Rey de Reyes, se dejara vituperar, insultar, tratar, desnudar en una cruz, ser clavado a una cruz. Pero, ¿por qué? Para llevar allí nuestros pecados, hacerse maldición ante Dios por nosotros. Eso es totalmente un acto de misericordia, un acto de gesed. Increíble, asombroso, atónito, nos deja con la boca abierta y sí fue por nosotros, pon de tu nombre. Así que el misericordioso es aquel que vive dentro de esa burbuja de misericordia que ya ha recibido de parte del Señor. No hay ninguna otra persona que por su misericordia haya alcanzado misericordia como la persona del Señor Jesús. Cuando Él fue a la cruz y por nosotros se hizo pecado para ser misericordioso, Él recibió la condenación de Dios sobre su cuerpo. Una persona maldita de Dios tan solo merece condenación. Y eso fue lo que Él se hizo por nosotros en la cruz. Se hizo un maldito ante Dios. Por un acto de misericordia. Él tomó nuestro lugar. Que eso quede bien claro. No fue un acto que el Señor hizo, un acto de sufrimiento, de tortura, de piedad. No, Él lo hizo fue por nosotros. Nos mostró misericordia y luego Él, por mostrarnos misericordia, alcanzó misericordia. Dios tuvo misericordia de Él a pesar de haberse hecho el más grande pecador sobre la faz de la tierra, no por ningún pecado suyo, sino por nuestros pecados. Así que Él es aquel en quien se cumple esta bienaventuranza. De hecho, todas las bienaventuranzas se cumplen en su vida. Las bienaventuranzas son un retrato de la vida de Jesús. Y nada más que verlo en la siguiente bienaventuranza, cuando vemos allí los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ustedes recuerdan que esta palabra limpio, cátaros, es la limpieza, la purificación que ocurre en un crisol, en un horno. Y aquí el Señor está hablando de la purificación que ocurre en nuestras vidas. Allí hablamos nosotros varias veces de la experiencia de Job, cómo Job fue probado en un horno de aflicción, perdió todo. Su primera familia la perdió toda. Hasta su piel, sus llagas, todo eso lo perdió. Él pensó que había perdido toda su vida cuando estaba en ese crisol. Pero el Señor quería vaciarlo de su justicia propia, porque Él se defendía y Él decía, Señor, yo soy justo, yo no merezco esto. Y aunque sí era verdad que Él era justo,
El mero hecho que él se justificaba ante Dios ya lo condenaba. Nosotros nunca no podemos venir ante Dios diciendo yo soy justo, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, porque esa misma actitud nos condena ante Dios. Así que el Señor necesita ponernos en el horno de aflicción para purificarnos de nuestra justicia propia, de nuestra manera de venir ante Dios, tratando de engañar a Dios y decirle, mira, justifícame porque yo hice esto y yo hice aquello. El Señor necesita purificarnos de eso. Dijimos que el corazón tiene ojos para ver a Dios después de este proceso. Pero el único que pasó por ese proceso fue Jesús. El único que lo pasó exitosamente, porque Él era oro, desde su nacimiento Él era oro. Y sin embargo, ese oro de su vida fue vaciado en este horno de aflicción de esta tierra, donde cada momento era prueba, era tentación, era burla. En el horno de aflicción Él estuvo a cada instante, pero con sus ojos Él vio a Dios. Qué precioso cuando después de su resurrección Él le dice a María, no me toques porque todavía no he ascendido al Padre. Y cuando Él asciende al Padre, qué precioso cuando Él con sus ojos ve a Dios. Cuando la última vez que Él trató de ver a Dios no lo pudo ver porque estaba llevando nuestros pecados, y en vez dijo, Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él no podía ver a Dios en ese momento. Cuando estaba en el crisol no podía ver a Dios. Y no obstante, en el crisol Él dijo, Padre, encomiendo mi espíritu a ti. En tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando no podía ver a Dios, se encomendó a Dios por medio de la fe. Qué precioso. Así que Él fue aquel cuyo corazón fue probado en el crisol y fue aprobado. Y esa experiencia de Cristo también es nuestra por la fe. Pero en esta vida también sufrimos nosotros en ese crisol, porque el Señor quiere hacernos útiles. Quiere embellecernos, quiere sacarnos nuestras impurezas para que nosotros seamos útiles ante Él, seamos bellos ante Él y ante la humanidad. Luego pasamos nosotros a la experiencia de los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y nos dimos cuenta aquí cómo los pacificadores no existen en el Nuevo Testamento. Es una palabra única. Esta palabra pacificador es una palabra, es un sustantivo que solamente se presenta una sola vez en todo el Nuevo Testamento. Es una sola instancia. De tal modo que uno rebusca toda la Biblia para encontrar una persona que haya sido llamada pacificador y no la encuentra. Pero sí hay una persona quien nos dice en Colosenses 1:20 que Él hizo la paz, que es esta misma palabra, pero en el modo verbal. Dios en Cristo hizo la paz. Y no fue un proceso de paz
en que Cristo viene a nosotros y nos dijo, mira, para que tengas paz con Dios, estas son las condiciones que tiene que cumplir. Dios va a hacer estas concesiones, ahora ¿qué concesiones vas a hacer tú para estar en paz? No, Él mismo en su cuerpo hizo la paz por nosotros. Así que esta palabra pacificador solamente corresponde a Cristo. Y nosotros somos pacificadores cuando nosotros contamos y volvemos a contar la historia de cómo Él hizo la paz por nosotros en la cruz. Nos dice la Escritura, Él es nuestra paz. Nosotros somos una extensión de su palabra de paz, en la manera que nos tratamos los unos a los otros. Nosotros extendemos la paz de Cristo. Una cosa tan sencilla como nuestra manera de hablar, nuestra manera de tratarnos en el hogar, los unos a los otros. Nosotros estamos contando y volviendo a contar la paz que Cristo hizo con nosotros, de tal modo que nosotros no podemos contestar conforme a nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza es hacer la guerra. Tan solo escucha tu propio corazón. Nuestro corazón quiere hacer guerra cuando nos tratan mal. Pero aquel que ha recibido la gracia del Señor, aquel que cuenta que Cristo es su paz ante Dios, va a hacer la paz, va a ser un pacificador en su relación con los demás. Y por último tenemos los que padecen persecución. Y aquí vimos nosotros nuevamente al Señor Jesús padeciendo persecución desde la cuna hasta la cruz. Y fue precisamente por causa de la justicia. Constantemente lo vimos ahí en el desierto de la tentación, padeciendo persecución. Pero dice, de ellos es el reino de los cielos. Y todos aquellos que han recibido la bendición de Macarios, paradójicamente reciben persecución, porque la paz de Dios no es cosa de este mundo. La guerra es un gran negocio y el diablo quiere vernos metidos en su negocio. Y por eso nos persigue para que nosotros abandonemos la paz y nos metamos en el negocio de la guerra. Pero dice el Señor, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, ahí está el Macarios, porque vuestro galardón es grande, ya es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que este ha sido un resumen de las bienaventuranzas y en el nombre del Señor yo paso a ustedes, yo les extiendo a ustedes como predicador estas bienaventuranzas. Las declaro que son suyas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.